Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a todos los amigos que empiezan a conectarse en esta mañana, en este ida y vuelta que hacemos permanentemente a través de las redes sociales, a través de Facebook. Día hoy en donde mucho tiene que ver lo que ha acontecido en el día de ayer, día en donde las repercusiones, lamentablemente, no masivas desde los medios de comunicación, de lo que tuvo que ver con este secuestro, esta tortura, esta especie de decir, estamos aquí fundamentalmente para que ustedes no puedan hacer absolutamente nada por parte de quienes hoy generan protesta social, es preocupante, es muy preocupante. Y reitero, es tan preocupante que nos hace retrotraer a las peores historias y a las peores vivencias de la República Argentina. Claro que hay que decir un no rotundo, contundente, fuerte, que determine que no puede haber episodios como lo que sufrió esta maestra en Buenos Aires, episodios como los que estamos nosotros acostumbrados a vivenciar cada vez que la protesta social tiene como réplica la represión. Por eso es fundamental en estos tiempos, que empecemos a entender fundamentalmente que la resistencia va a traer estas consecuencias lamentables, repudiables, porque estamos hablando no solamente del sistema democrático, estamos hablando de la restitución de la democracia de 1983, que atesoramos, que cuidamos, que tratamos mínimamente de que tenga contenido, de que esto a la vez también sea una forma colectiva de poder entre todos ir construyendo una sociedad mejor. Y sin embargo, ante lo que es un modelo absolutamente de expulsión, represivo y de hambre, pasa lo que pasa. Por eso, el primer contacto que tengo con todos los amigos, con Edith, Jesús, con Tito, un abrazo grande, con todos, es decirle no, un rotundo no a todas las formas de querer fundamentalmente instrumentar el miedo. Porque de esto se trata, es el miedo. Y me parece que el miedo, que es una de las maneras de sometimiento, que es una de las maneras de poder librarse de muchas de las cosas que están sucediendo en lo económico, en lo social y en lo político, tiene que tener una reacción directa de la comunidad, tiene que tener una reacción directa de todos nosotros. Reitero, es un no rotundo, porque este sistema y este plan y este desgobierno, yo reitero algo que le vengo diciendo hace bastante tiempo, el gobierno perdió absolutamente el control de la economía y la política. Y esto lo sabe, pero no es que lo sabe quien le está diciendo de alguna manera, o por lo menos le quiere contextualizar de alguna manera el momento. Digo, esto lo sabe concretamente Mauricio Macri, esto lo sabe concretamente Durán Barba, esto lo sabe concretamente Marcos Peña, esto lo saben los muchachos del Círculo Rojo, los que concentran el poder económico y financiero en la República Argentina. Saben que no hay gobierno, saben fundamentalmente que las determinaciones políticas y económicas provienen de Washington, sabe lo que está pasando ahora con esta idea, alocada o no, de volver a la dolarización, de volver a la convertibilidad. Mire, hay pocas cosas para poder decir en la mañana que no signifique, por un lado, el repudio, por un lado, el enojo, por un lado, el no al miedo. Hay que ser contundente, no tenemos que tener miedo. Mire, si hay una forma de resistir, si hay una forma de querer cambiar las reglas de juego a lo que estamos sometidos en estos momentos, es decirle no al miedo. Un no al miedo con más participación, un no al miedo con más reivindicación, un no al miedo con más dignificación. Es la única manera de poder combatir, reitero, lo que en muchos casos, y no es muy lejano, se utilizó en los Estados Unidos en la última elección, acuérdese, que tuvo que ver con esto de los atentados, que tuvo que ver con el terrorismo, que tuvo que ver con el miedo. Ya lo decía Noam Klein en su libro El Shock. Hay una idea preponderante. Bueno, Noam Chomsky lo dice permanentemente. Hay una idea de querer colocar el miedo como el salvoconducto de todos los errores, de todas las expulsiones que se generan en el sistema y fundamentalmente de la extracción de recursos que se está haciendo del mismo. Colocamos el miedo y hacemos que el miedo signifique el pánico a no resistir, el pánico a no generar una alternativa, el pánico a no poder plantear otro horizonte en la República Argentina. Y ante esto lo tenemos que revelar. Ante esto hay que revelarse absolutamente. Hay que ser contestatarios al status quo. Sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas. Néstor, un abrazo grande. Patricia, lo mismo.
Vuelvo a señalar el repudio absoluto, contundente a lo que pasó. Pero también, es un tiempo que se abre, en donde vuelvo a marcarle algunas cosas que le vengo diciendo. En primer lugar, el hambre es subversivo, se lo vengo repitiendo. No hay parámetros de contención cuando aparece la desesperación. No hay tiempos para esperar un presupuesto que consensúen los gobernadores. No hay tiempo muchas veces para esperar si hay un acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario Internacional, que es hoy quien gobierna la Argentina, decide finalmente colocarnos la banderita de remate, decide finalmente decirnos, muchachos, hasta aquí llegó el juego. Porque estamos teniendo momentos en donde la preocupación, sobre todo de ese subsuelo sublevado, como decía el viejo Scalabrini Ortiz a propósito del 17 de octubre, es donde empezamos a notar los primeros síntomas fundamentales, determinantes de una situación de caos. Y yo quiero ser muy determinante en esto, porque no se trata aquí de abrir el paraguas antes de tiempo, se trata simplemente de colocar algunos elementos sobre la mesa para que usted, con toda la pluralidad de las ideas, los amigos que me están viendo, los amigos que me están escuchando, puedan también discernir respecto a este tema. Pero atención, las sociedades que no tratan de suicidarse, las sociedades que no tratan de irse en declive, sino que por el contrario tratan por lo menos de apuntar a que hay alternativa y esperanza en otros lugares, en otros ámbitos, empiezan a entender también que hay apremios, fundamentalmente necesidades que si no están cubiertas pueden derivar en la anarquía. Hace bastante tiempo que le vengo señalando, hay que tener cuidado porque, reitero, el hambre es absolutamente subversivo. No entenderlo, no se trata aquí de prever en función de vamos de vuelta a tirar migajas de planes sociales. Hay que empezar a generar una cadena de contención laboral. Si no hay posibilidades de una cadena de contención laboral, porque el Estado, este Estado, el que se le entregó a los muchachos de Washington, se aleja cada vez más de esa posibilidad de contención, hay que empezar a creer y a generar en la solidaridad formas alternativas, por lo menos de una economía social que no es la que se está generando, por lo pronto le digo desde el gobierno, y no se está planteando hasta ahora desde la oposición. Claro que si hay ollas populares va a haber palos. Claro, si hay protesta va a haber represión. Claro que si hay posicionamientos en función de otra alternativa puede llegar a haber hasta el miedo como instalación, y lo estamos viendo en los docentes que con toda dignidad lo que están haciendo simplemente es hacerse pueblo. Lo que están haciendo es hacerse simplemente trabajadores de la educación. Y como trabajadores de la educación, solidarizarse con los que no tienen trabajo, solidarizarse con una situación que es apremiante en la República Argentina. Bueno, esto trae consecuencias. Y las consecuencias directas ha sido lo que ha sucedido, y lo cual, y aquí es interesante decirlo, el aparato comunicacional del gobierno, con sus medios, que no son afines, sino que son gobierno, como Clarín, como La Nación, lo tapan absolutamente. No quieren decir lo que ha pasado. No quieren señalar que es la noticia más preocupante que tenemos en los últimos tiempos. Y esto me parece también que habla a las claras de lo que va a pasar en función del presupuesto de las provincias argentinas. Porque yo reitero, el presupuesto que va a salir, o por lo menos el que va a intentar salir, es un presupuesto de los gobernadores. No es el presupuesto del FMI. Y esto es el primer no a Macri y a su gobierno para decirle no va a haber plata si no hay un programa económico del cual nosotros estamos determinando hoy las variables, donde nosotros sabemos que las consecuencias son la variable de ajuste de nuestro salario, de nuestros ingresos. La fuga de capitales es la transferencia brutal que se está haciendo a esos sectores de la economía concentrada. Por eso vuelvo a señalar lo preocupante que es colocar el acento fundamental en la posibilidad de la contención con alternativa, responsabilidad, que debe ser intransferible de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los dirigentes y de los liderazgos. Es fundamental que surjan. Julio, un abrazo grande.
Quiero simplemente, y con todo el optimismo posible, porque tampoco nos vamos a decir que este país, que tiene más de 200 años de historia, no ha sufrido padecimientos como los que estamos viviendo. Guerras cruentas, sangre, sudor y lágrima. Claro que lo hemos vivido, claro que lo hemos tenido en nuestra parte de la historia, pero sin embargo, son tiempos en que fundamentalmente aquello que dijimos que era la cultura de la bronca, la cultura de la protesta, se convierta en la cultura de la alternativa posible. En la cultura de la alternativa posible. Nos debemos, fundamentalmente, construir una sociedad mejor, tratando de que los lazos de comunión, sobre todo ciudadanos, generen esas alternativas. Quiero despedirme de este editorial en esta mañana, habiéndolo compartido con ustedes, con el portal Patagónico de Noticias, con la Perón TV, con los amigos de Yo no me banco este gobierno, Nico Nodales allí, Fander FM. Bueno, muchos amigos que colocan este editorial en su muro, decirle que es un tiempo de resistencia al miedo, que no debe ser el miedo el que prime en la sociedad, que va a haber, obviamente, represalias ante la protesta, represalias ante la alternativa, pero que fundamentalmente no debe decaer la acción, sino que se debe multiplicar. No hay mejor manera de parar al miedo que no sea con la no violencia y la participación. Creo que es importante el tiempo de definiciones, por eso vuelvo a señalar el repudio absoluto y el combate y la resistencia al miedo que se quiere imponer. Hay que decir un no contundente a ese miedo. Marcelo, si no es el presupuesto del FMI, nos saldrá otro presupuesto. Yo vuelvo a señalar, el presupuesto que quiere salir es el presupuesto de los gobernadores, no es el presupuesto del FMI. Ese es el problema de fondo. Y eso fundamentalmente Macri lo sabe. Así que a partir de allí hay que ver cuáles son las variables que se van a utilizar para justificar ese presupuesto. Nos reencontramos mañana 9:30 de la mañana, como siempre. Un abrazo grande de utopía, de corazón y fundamentalmente de resistencia. Nos reencontramos.